Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no empalagarlos con mi presentación acerca de derecho concursal, pero pues este es uno de los temas que me ha apasionado durante mi carrera profesional y se presentó un gran reto en materia regulatoria cuando expedimos el régimen de garantías mobiliarias en Colombia y hicimos esa coordinación que habría que hacer necesariamente entre las reglas del derecho de garantías implementados en esta reforma y el régimen de insolvencia que en Colombia ha tenido múltiples evoluciones. Tenemos una situación un poco distinta a la situación de Costa Rica. En Colombia el régimen de insolvencia empresarial ha sido objeto de múltiples reformas y en particular la Superintendencia de Sociedades, en donde me desempeño profesionalmente, tiene el manejo. Nosotros ejercemos funciones judiciales en materia de insolvencia empresarial en Colombia y eso lo hacemos desde hace más o menos unos 30 años, lo que nos ha dado, digamos, la oportunidad no solo de tratar de implementar reformas en materia de insolvencia, sino que además nos da la práctica, digamos, específica y especializada respecto de la insolvencia empresarial. Pero pues yo quisiera hablarles un poco de lo que plantea el régimen de garantías mobiliarias, que aquí lo hemos conversado durante estos 2 días de manera insistente, y es que lo que busca el régimen es generar una reducción del riesgo para que permita el acceso al crédito. Pero en esta reducción del riesgo, si bien se ha mencionado acá también, los procedimientos de ejecución son absolutamente necesarios para permitir esa decisión racional del financiador de otorgar ese acceso al crédito. Les decía hace un momento en la charla anterior que no hubiera quedado completa la reforma colombiana si no se hubiera abordado el tema de los procedimientos de insolvencia. Y es absolutamente natural porque los procedimientos de insolvencia pueden ser vistos como un procedimiento de ejecución universal, en el cual un deudor de buena fe, un deudor que ha estado o está en una situación de no poder pagar sus obligaciones, pues no puede pagar no solamente la obligación del crédito garantizado, sino que no puede pagar ninguna obligación. Con la distinción de si es una empresa viable o no, lo que dará lugar a una distinción también procedimental de adelantar un proceso de reorganización, del que ustedes conocen más como el procedimiento del Chapter 11 del Código de Bancarrotas de los Estados Unidos, un proceso de reorganización o de recuperación en términos más genéricos, o un procedimiento de liquidación judicial o un procedimiento de quiebra dentro de la conceptualización que ustedes manejan, digamos, frente a este tema. Y entonces nos hubiera quedado corta la regulación referida a las garantías si no hubiéramos abordado en Colombia el tema del derecho de la insolvencia. Pero no porque tuviéramos un régimen de la insolvencia, les decía, que tuviera que ser de alguna manera modernizado por una nueva práctica, una oportunidad regulatoria como la que tienen ustedes, sino porque tradicionalmente en Colombia, y más o menos hace unos 30 años, se viene regulando para la excepción. Colombia en este momento está en un estado de normalidad económica, es un país que está creciendo entre el 4.5 y 5% anual, lo cual demuestra una situación, digamos, de normalidad económica que exige que el operador judicial presente un equilibrio, una simetría entre los derechos del deudor y los derechos del acreedor. Lo que se venía presentando en Colombia era un desequilibrio. Nosotros nos acostumbramos para regular para la crisis, una crisis en la que normalmente entra la intervención del Estado para hacer cambios en su sistema económico, en su sistema concursal, para no permitir que el Estado se quiebre, para no permitir que las empresas no tengan esa distinción entre viables o no, sino que realmente se acaben. Entonces, nosotros veníamos regulando hace más o menos unos 30 años, en donde la garantía, especialmente la garantía real, perdía sus derechos, perdía su valor completamente en los procedimientos de insolvencia. Eso dio lugar a una decisión racional: cuando yo no puedo cobrar, no presto. Y eso llevó a que el sistema colombiano, un sistema, digamos, inspirado en las mejores prácticas, tuviera un efecto económico directo en el sistema, y es que no había acceso al crédito, mucho menos acceso al crédito a las empresas que iniciaban o tenían que tramitar un procedimiento de insolvencia. Y esto nos llevó a tener que tomar decisiones de política pública con ocasión del régimen o la reforma del régimen de garantías mobiliarias, que hoy nos lleva a una situación en la cual creemos que se ha coordinado y se ha regulado para una situación de normalidad económica, en la cual el peor escenario, que es la insolvencia, en donde ya no pago no solamente la obligación garantizada, sino ninguna obligación, pueda eventualmente tener un efecto en el sistema que no sea un efecto como el que veníamos sufriendo los últimos 30 años de imposibilidad de acceso al crédito de nuestro empresariado.
Entonces, ¿por qué es importante para la insolvencia? Es tan importante como para la insolvencia como para el crédito individual que se otorga a un deudor, el crédito garantizado, y eventualmente esta garantía hace una cobertura frente al incumplimiento. Les decía hace un momento que el incumplimiento normal natural se resuelve a través de un procedimiento de ejecución. Pero en una insolvencia, el remedio natural es un procedimiento de ejecución colectivo, es un procedimiento de ejecución universal. En Colombia, los procedimientos de insolvencia, les decía, están basados en las mejores prácticas. El régimen de garantías, al igual que su régimen de garantías, y escuchaba yo con mucha atención al doctor Álvaro hace un momento, tiene unas reglas de preferencia, unas reglas de prelación, porque, y vuelvo, insisto un poco en la diapositiva con la que inicié mi charla hoy, este sistema no puede funcionar si no se ha instrumentalmente coordinado todos los mecanismos que eventualmente tengan el efecto económico del acceso al crédito. Y el sistema de preferencias, tanto el que ustedes tienen en el régimen de garantías mobiliarias como el que eventualmente tengan que desarrollar en un régimen de insolvencia, tiene que estar acorde con uno de los objetivos del sistema, y es la reducción del riesgo. La certeza a priori, que es de la que ha hablado el doctor Álvaro, de tener a través del registro de garantías inmobiliarias una información que le permita al sistema atender esa necesidad del sistema y del mercado económico de saber si un bien ha sido ya objeto de garantía, pues lo que va a permitir que los acreedores y eventualmente inclusive los acreedores potenciales del deudor puedan medir el riesgo de la operación de crédito, pero también ese sistema de preferencias y en particular el registro, la tenencia o el control como mecanismos de oponibilidad van a permitir que esa certeza se traslade en una certeza también de las reglas aplicables al sistema de preferencias. El régimen de garantías mobiliarias hace prevalente uno en particular de las reglas más importantes que se introducen en el sistema, y es de primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Esto qué permite? Que haya garantías concurrentes sobre el mismo bien en garantía. Esas garantías concurrentes nacen contractualmente. Cuando yo contrato con el deudor una garantía mobiliaria de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, en el cual quien aparece de primera en el tiempo, primero en el derecho, va a ser quien obtenga el beneficio económico primero que el que está de segundo grado o de tercer grado. El doctor Álvaro ha hecho la introducción a uno de los temas tal vez más novedosos de la ley, y es que él hablaba de una preferencia derivada ya no del contrato de garantía, sino un privilegio o una preferencia nacida de una relación legal. Entre esas está el derecho de retención y la segunda, los gravámenes judiciales o tributarios que él le ha mencionado como los derivados de una sentencia judicial. Y es que si yo permitiera en un sistema frente al mismo bien en garantía generar una incertidumbre de quién va a obtener el beneficio económico, pues la decisión racional es no presto. Si yo pudiera tener una sentencia judicial, un gravamen, un derecho sobre un bien completamente oculto o completamente desconocido, los operadores jurídicos frente a ese deudor, frente a ese bien en garantía, no podrían tener certeza para medir su riesgo si yo pudiera aparecer como una carta, un as bajo la manga, con una preferencia que no estaba previamente conocida por el sistema. El sistema de preferencias, al contrario, lo que permite es que esa persona como nosotros que consulta el sistema de registro pueda saber si su derecho está en mejor grado o en peor grado que el de los demás, pero también frente a los gravámenes judiciales y gravámenes tributarios, que son esas medidas cautelares, en la mayoría de los casos, que me genera un derecho ya no contractual, no contractual derivado, de la garantía, sino eventualmente contractual derivado de otro derecho que se conflictúa con el derecho del acreedor garantizado. Pero el sistema adicionalmente prevé que el mecanismo no solamente debe coordinarse entre los derechos conflictuados frente al mismo bien en garantía, sino que plantean el escenario o en el peor escenario el mecanismo de ejecución concursal, en donde la regla ya no va a ser la de primero en el tiempo, primero en el derecho, frente al mismo bien en garantía, sino lo que vamos a tener es que generar reglas que resuelvan el conflicto eventual que puede presentarse, ya no frente a un bien, sino al patrimonio del deudor. Cuando el doctor Álvaro hablaba de la igualdad de los acreedores, esa par condicio omnium creditorium, nuestros sistemas la rompieron hace años.
Nuestro sistema, y en particular el colombiano, introdujo a través de las disposiciones del Código Civil un sistema de privilegios y preferencias, con orígenes contractuales, la prenda y la hipoteca, pero con orígenes legales también, que son los llamados privilegios, que necesariamente responden a una teoría de política pública. Un país puede tomar la decisión de privilegiar los créditos de sus pensionados, de privilegiar los créditos de sus trabajadores, de privilegiar el crédito del fisco. Y es que en Colombia, por disposición de la ley, al fisco, a la DIAN, que nosotros llamamos y vemos con tanto cariño a los colombianos, tiene prelación sobre cualquier otro crédito. Eso tenía o tiene una razonabilidad jurídica. ¿Quién fija o coordina esa realidad? La política pública. Y en el momento en que se toman decisiones de incluir privilegios de ley, pues es el resultado de una visión de política pública. Si esa visión de política pública es adecuada o no, cada país verá cómo lo soluciona. Por eso no hay una uniformidad u homologación en qué país privilegia el crédito del trabajador, el crédito del pensionado, el crédito del fisco. Todos, el que lo haga está bien, pero lo que uno debe conocer de antemano, y en particular el efecto económico de la introducción de privilegios y preferencias en el sistema, debe tener en cuenta el costo en el crédito. Si yo no puedo ponderar el riesgo, la decisión racional es no prestar. O la decisión racional es la que han tomado la mayoría de nuestros países, y es de trasladarle al sistema, a todos nosotros, el costo del crédito de todos. Y es que al aumento de las tasas de nuestras tarjetas de crédito, de nuestro crédito de vivienda, de nuestro crédito educativo, de nuestro crédito para consumo, ese crédito está soportando un costo económico derivado de una decisión de política pública. Y entonces corresponderá a cada país saber qué tipo de política pública quiere implementar. Pero en nuestro no hay buenos ni malos. Lo que debe haber es una coordinación y una posibilidad de evaluar el costo económico de tomar una decisión de política pública. Y si nosotros queremos sopesar ese riesgo, medir ese costo económico, lo más inteligente es generar sistemas como el que ustedes han generado, en el cual hay una certeza a priori de quién tiene el beneficio económico. En la insolvencia, Colombia tenía una tarea adicional, y es que, como les decía, en Colombia se perdía el derecho a poder no solamente reposeer el bien en el concurso, se perdía el derecho del acreedor garantizado sobre el bien dado en garantía y cambiaba por una boleta en la fila. Entonces venían primero los pensionados, los trabajadores, el fisco, el derecho de retención, y después aparecía ya el acreedor prendario con una boleta y el acreedor hipotecario con una boleta, que, como les digo, eso está bien o mal, dependiendo de la política económica, la política pública que se implemente. Pero lo que eso trajo como consecuencia, y que nosotros hicimos el mea culpa cuando tuvimos la oportunidad histórica de generar modificaciones en el régimen de privilegios y preferencias, es que eso tenía un costo económico. Y el costo económico de una situación de normalidad económica como la que vive Colombia en este momento no estaba justificado, porque el sistema todo estaba sufriendo un costo como si Colombia estuviera en una crisis financiera, una crisis empresarial profunda. Y entonces tuvimos la oportunidad de volver a equilibrar el sistema, generando una distinción entre bienes productivos y bienes improductivos del deudor, sobre los cuales se hubiera otorgado garantías, para que eventualmente los acreedores pudieran tener derecho a la ejecución sobre esos bienes en particular, inclusive en el procedimiento de insolvencia. Los acreedores garantizados en Colombia tienen que pasar por las fases procesales, tanto del proceso de reorganización como del proceso de liquidación, para establecer si la obligación existe, cuánto vale el bien, porque en la medida en que el acreedor garantizado esté sobregarantizado o infragarantizado, eso tiene consecuencias en la masa concursal. Y esto es una invitación. De nuevo, yo les hago invitaciones a ustedes cada vez que hablo, pero una invitación de nuevo a repensar, a generar una propuesta eventualmente que pueda coordinar el efecto que tiene el incumplimiento también en los procedimientos de insolvencia empresarial. Muchas gracias.